Convertirse al budismo. Ahora que ya sabes algo sobre el budismo, teóricamente por lo menos, es posible que quieras explorar las enseñanzas budistas con más detalle y quizá incluso probar tú mismo una o dos prácticas del budismo. Pero ¿a dónde debes ir? ¿Y qué debes hacer para empezar? ¿Tengo que afeitarme la cabeza y salir corriendo a un monasterio en el bosque?, podrías preguntarte. ¿O puedo probar el budismo aquí mismo, en casa? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Respuestas prácticas a tus preguntas sobre el budismo. ¿Cómo se hace uno budista? ¿Cómo se medita? ¿Cómo es un día típico en la vida de un budista? ¿Qué es una peregrinación budista? ¿A dónde podemos ir? En los vídeos siguientes hablaremos sobre toda esta información y más, así que inicia el camino. El budismo viene en muchas formas, tamaños y sabores, y estamos seguros de que hay un centro budista en alguna parte cerca de tu casa. Así que la respuesta es no tienes que dirigirte a un monasterio ahora mismo. Pero antes de que abras el navegador web o revises una lista de organizaciones budistas, puede que quieras escuchar el resto de este capítulo. ¿Por qué? Pues porque creemos que lo disfrutarás, pero también porque este capítulo ofrece indicaciones para acercarse al budismo gradualmente. Avanza a tu ritmo. Cuando empieces a explorar el budismo por primera vez, recuerda que Buda no fue técnicamente budista. De hecho, no se consideraba miembro de ninguna religión, sino simplemente un tipo que viajaba por el mundo compartiendo algunas verdades importantes sobre la vida. Así que tú tampoco tienes que ser budista. Tanto los budistas como los no budistas pueden disfrutar y poner en práctica las muchas y valiosas enseñanzas que Buda y sus discípulos han proporcionado a lo largo de los siglos. Incluso el budista más conocido en el mundo hoy en día, el Dalai Lama, afirma que para beneficiarse de las enseñanzas del budismo, uno no tiene que cambiar su religión. De hecho, el Dalai Lama generalmente desaconseja a los buscadores de otra fe que se hagan budistas, al menos hasta que hayan explorado a fondo la tradición en la que nacieron. Cuando se le pide que identifique su religión, el Dalai Lama responde frecuentemente de una manera muy sencilla: mi religión es la bondad. El mensaje del budismo es claro: avanza a tu propio ritmo, toma lo que mejor te funcione y deja el resto. Y lo más importante, cuestiona lo que oyes, experimenta tu verdad por ti mismo y hazla tuya. Ei Pasiko, le gustaba decir a Buda, ven aquí y ve. En otras palabras, si sientes alguna afinidad con lo que dice el budismo, pruébalo durante un tiempo y explóralo a fondo. Si no, siéntete libre de irte cuando quieras. Toma la responsabilidad de tu propia vida. En último término, tú eres el responsable de decidir cómo vas a vivir tu vida. En el budismo ningún gurú o dios te vigila, al acecho para repartir castigos si te sales del camino. Las últimas palabras de Buda: todas las cosas condicionales son impermanentes, realiza tu salvación con diligencia, establecen el estándar para este asunto. De hecho, Buda nunca insistió en que sus seguidores, incluso los que escogían unirse a la orden monástica haciéndose monjes, permanecieran físicamente cerca de él o del resto de la sangha o comunidad. En vez de ello, los animaba a encontrar su propio camino. Muchos de sus seguidores deambulaban de un lugar a otro, meditando y compartiendo su comprensión con los demás. Se reunían solo una vez al año durante la estación lluviosa para encontrarse con Buda, recibir enseñanzas y meditar juntos.
En el centro de este enfoque está la comprensión de que la misma vida te proporciona la motivación que necesitas para seguir la práctica budista. Y cuando prestas atención cuidadosa a tus circunstancias, descubres gradualmente que Buda tenía razón. La vida convencional está marcada por la insatisfacción. Sufres cuando no obtienes lo que quieres o cuando obtienes lo que no quieres. Tu felicidad no depende de las situaciones externas, depende de tu estado de mente. Cuando comprendes estas sencillas pero poderosas verdades, naturalmente buscas una forma de salir de tu sufrimiento. Algunas tradiciones del budismo animan a sus seguidores a alimentar su motivación y por consiguiente su devoción, recordando ciertas verdades fundamentales. El Vajrayana, el vehículo de diamante descrito en el anterior vídeo, se refiere a estas verdades como los 4 recordatorios, que esbozamos en la lista siguiente. Tu renacimiento como ser humano es precioso. Puesto que ahora tienes la oportunidad perfecta de hacer algo especial con tu vida, no la desperdicies en búsquedas triviales. La muerte es inevitable. Ya que no vivirás para siempre, no sigas posponiendo tu práctica espiritual. Las leyes del karma no pueden ser alteradas o evitadas. Puesto que experimentas las consecuencias de lo que piensas, dices y haces, actúa de una forma que te traiga felicidad en vez de insatisfacción. El sufrimiento empapa toda existencia limitada. Puesto que no puedes encontrar paz duradera mientras la ignorancia empañe tu mente, realiza esfuerzos para alcanzar la verdadera liberación del sufrimiento. Estos recordatorios pueden ayudarte a que no te distraigas con los distintos y seductores deseos de tu avidez, tu lujuria y tu miedo, que esta cultura materialista ofrece. Por tanto, te ayudan a mantenerte concentrado en ser responsable de tu propia felicidad y paz mental. Determina tu nivel de participación. Dado su énfasis en la libertad individual y en la automotivación, el budismo generalmente abre sus puertas a todos los buscadores en cualquier nivel de participación. Las enseñanzas del Dharma y la instrucción en la meditación se ofrecen libremente y por lo general de forma gratuita a cualquiera que quiera recibirlas. En retribución se suele ofrecer alguna forma de apoyo material como dinero. Tú puedes asistir a las ceremonias dominicales en muchas iglesias cristianas sin convertirte en miembro o declararte cristiano, y lo mismo ocurre con el budismo. Puedes recibir instrucción en meditación, escuchar las enseñanzas budistas e incluso participar en retiros de meditación sin convertirte oficialmente al budismo. Algunos maestros bien conocidos, como el maestro indio de Vipassana, meditación de penetración profunda, S.N. Goenka, incluso vacilan en usar el término budismo, porque creen que las enseñanzas se extienden mucho más allá de los confines de cualquier religión y se aplican universalmente a todo el mundo, sea cual sea su compromiso religioso. Goenka, por ejemplo, simplemente llama Dhamma, en sánscrito Dharma, a lo que se enseña, la verdad. Buda es descrito tradicionalmente como un gran curador cuyas enseñanzas tienen el poder de eliminar el sufrimiento desde su raíz. Como cualquier curador compasivo, compartía sus habilidades con cualquiera que se acercara a él, sin importar su filiación religiosa. Pero Buda también aclaraba que uno no puede beneficiarse a menos que se tome la medicina, es decir, a menos que ponga en práctica las enseñanzas. Entra en relación con el Dharma. Como ocurre muy a menudo con cualquier tipo de implicación, la gente se siente atraída al budismo por razones muy distintas.
Piensa, por ejemplo, en tu deporte favorito. Quizá aprendiste a jugarlo cuando eras niño y has estado practicándolo desde entonces. O quizá un buen amigo te llevó a ese deporte ya de mayor. Posiblemente sentiste deseos de practicar ese deporte después de un partido espectacular que viste en la tele. O quizá simplemente viste un folleto sobre una clase en un centro social de tu localidad y decidiste que necesitabas hacer ejercicio. Te lo creas o no, la gente dirige sus pasos hacia el budismo por razones similares. Los siguientes ejemplos confirman esta idea. Algunas personas leen un libro o asisten a una charla impartida por un maestro en particular y quedan tan cautivadas por las enseñanzas que deciden continuarlas. Otras, sin saber nada de budismo, acompañan a un amigo a la charla y repentinamente quedan cautivadas. Otras buscan la práctica de la meditación porque han oído que es una forma eficaz de reducir el estrés o de mejorar la salud. Y a medida que la meditación empieza a tener el efecto deseado, leen más y descubren que también las enseñanzas les atraen. Unas pocas personas, como el mismo Buda, tienen una comprensión temprana del sufrimiento universal de la vida humana y se sienten impelidas a encontrar una solución. O mucho más común es el caso de las personas que experimentan un profundo sufrimiento en esta vida y cuando intentan diversos remedios, como la psicoterapia o la medicación, por ejemplo, para superarlo, solo encuentran alivio temporal. Para estos buscadores, el budismo ofrece un enfoque integral que ayuda a identificar y eliminar la causa fundamental de su sufrimiento. Y algunas personas, por la razón que sea, creen que su propósito en esta vida es alcanzar la iluminación plena y que el budismo es la tradición para la que nacieron. Cualquiera que sea tu razón particular para entrar en contacto con el budismo, porque todas son igualmente válidas e importantes, esta etapa inicial de implicación puede durar en realidad toda una vida. Algunos meditadores devotos que llevan largo tiempo practicando el budismo escogen no declararse nunca formalmente budistas, aunque hayan estudiado las enseñanzas y se hayan implicado en las prácticas durante la mayor parte de su vida adulta. Las secciones siguientes examinan unas cuantas formas posibles para entrar en relación con el budismo. Las presentamos en el orden en que suelen ocurrir, pero la verdad es que puedes empezar a conocer el budismo de cualquier forma que te venga bien. Y puedes volver a algunos de estos puntos de contacto, si no a todos, a lo largo de la vida. Lee libros de Dharma. Hoy en día hay disponibles muchos y excelentes libros budistas. Puede que al principio quieras leer los más generales, antes que empantanarte en el difícil lenguaje de los sutras o en los acertijos de los maestros zen. En esta etapa de tu implicación con el budismo, definitivamente querrás mantener tu intelecto involucrado mientras investigas e interpretas las enseñanzas. ¿Lo que lees te parece razonable? ¿Coincide con tus experiencias y tus ideas? ¿Arroja nueva luz sobre las relaciones entre tus pensamientos, tus sentimientos y tus experiencias? A medida que leas, toma nota de todas las preguntas que te surjan y asegúrate de que en algún momento tengan respuesta. A largo plazo, los libros no te proporcionarán respuestas satisfactorias a todas las cuestiones más profundas de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo poner en práctica la felicidad duradera? Y como es posible que necesites experimentar las respuestas directamente por ti mismo, el budismo enfatiza el poner en práctica las enseñanzas más que especular sobre ellas de forma intelectual. Escoge una tradición. Según vayas revisando diferentes libros sobre el Dharma, puedes encontrar enseñanzas y tradiciones que te atraigan particularmente.
¿Estás inclinado hacia el enfoque práctico y progresivo del Vipassana, que ofrece una variedad de prácticas y enseñanzas accesibles para trabajar con tu mente? ¿O te atrae el camino más enigmático y formal del Zen, con su énfasis en despertar aquí y ahora a tu naturaleza innata de Buda? O quizá te sientes atraído por las elaboradas visualizaciones y mantras del Vajrayana, que utilizan el poder del gurú y de otros seres despiertos para nutrir de energía tu viaje hacia la iluminación. Hay algunas tradiciones budistas, como las de las escuelas de la tierra pura, que incluso restan énfasis a la meditación en favor de la fe en la gracia salvadora de figuras budistas conocidas como bodhisattvas. Si tienes una naturaleza fuertemente devocional, puedes encontrar una de esas tradiciones particularmente atractiva. Si llegaste a la vía como resultado de la influencia de un maestro o un amigo, puedes sentir claramente que deseas seguir su tradición. Pero si aún estás investigando, tal vez encuentres útil dirigir la atención hacia un enfoque en particular antes de dar el paso siguiente de recibir instrucción para aprender a meditar. No estamos diciendo que no puedas cambiar de dirección en cualquier punto a lo largo del camino, o que las prácticas budistas y las técnicas de meditación básicas no sean notablemente parecidas en las diferentes tradiciones, porque lo son. Pero los estilos de práctica, que pueden diferir solo ligeramente al comienzo, empiezan a diferenciarse rápidamente a medida que te implicas de forma más activa en una tradición en particular. Recibe instrucción para aprender a meditar. Si vives en una gran ciudad, es posible que encuentres una clase sobre meditación budista básica en el centro social de tu barrio o en un centro para adultos. Hoy en día, la meditación budista aparece también en un paquete conocido como reducción del estrés basada en la atención consciente, mindfulness. La investigación ha demostrado que es eficaz para ayudar a aliviar una gran cantidad de problemas de salud relacionados con el estrés. Si no puedes encontrar una clase básica sobre meditación budista, o si ya te inclinas por una tradición en particular, revisa las páginas amarillas o el periódico o el navegador web en busca de listas de centros e iglesias budistas. Después, asegúrate de llamar o preguntar si enseñan a meditar al público en general. Como en sus homólogas judio-cristianas, en algunas iglesias budistas solo se ofrecen servicios, ceremonias y actos comunitarios semanales. Si no consigues lo que estás buscando bajo el título budista, consulta entonces en las listas de meditación. Muchos grupos Vipassana y Zen que se reúnen para sentarse juntos creen que esta categoría describe más exactamente lo que hacen. Después de que establezcas contacto, no debe darte miedo hacer algunas preguntas para asegurarte de que la organización enseña el tipo de meditación que tú quieres aprender. Entonces, adelante, da el salto. En muchos centros se ofrecen talleres de una tarde o un día, en los que puedes aprender lo básico de la meditación. En otros se ofrecen cursos de varias semanas, lo que te permite hacer preguntas al mismo tiempo que experimentas. En cualquier caso, asegúrate de tener acceso a apoyo continuado, como consultas por teléfono o clases posteriores, si lo necesitas. Aunque las técnicas básicas suelen ser muy sencillas, puede llevarte meses o incluso años dominarlas, y con toda seguridad encontrarás muchos obstáculos y problemas en el camino. Desarrolla una práctica de meditación. Durante todo el tiempo que medites, seguirás trabajando y desarrollando la práctica de la meditación, porque te brinda una oportunidad de exploración y descubrimiento sin fin. Incluso los meditadores más hábiles están constantemente refinando su técnica.
En los primeros meses de tu encuentro con la meditación, tu foco se centrará en encontrar el momento y el lugar adecuados para practicar y en familiarizarte con lo básico, como seguir tu respiración o generar amor compasivo. Casi con toda seguridad te harás preguntas como ¿qué hago con los ojos y las manos? Mi respiración parece pesada y tensa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo evitar perder completamente la pista a mi respiración? Hacerse este tipo de preguntas es perfectamente normal, de manera que es fundamental la guía continuada. La mayoría de las personas que renuncian a meditar lo hacen por falta de una guía adecuada. Además de la técnica, las enseñanzas del budismo inspiran la práctica de la meditación budista. Asistir a charlas sobre el Dharma, leer libros de Dharma y meditar regularmente son trabajos combinados. A medida que mejores tu habilidad en la meditación, las enseñanzas tendrán mucho más sentido para ti. Y a medida que tu comprensión del Dharma progrese, tu meditación se irá profundizando de forma natural. Encuentra a un maestro. Tú puedes meditar felizmente durante meses o años sin la necesidad de un maestro. Después de todo, con la variedad de libros de Dharma disponible hoy en día, y vídeos, las enseñanzas más profundas están solo a un clic de distancia o en una librería en línea, o a unos cuantos metros o kilómetros en una librería convencional. Con toda seguridad, puedes consultar a un instructor de meditación de vez en cuando, o asistir a una charla ocasional de un maestro budista. Pero escoger a alguien que te guíe en tu viaje espiritual es un nivel de compromiso diferente. En las siguientes tradiciones budistas, el papel del budismo adquiere formas diferentes. Theravada. La tradición Theravada del sureste asiático, por ejemplo, considera al maestro como un amigo espiritual. Esencialmente es un compañero de viaje en la vía que te aconseja ir un poco hacia la izquierda o adelantarte un poco cuando te desvías del curso. Aparte de este tipo de aporte, un maestro no tiene autoridad espiritual especial, dejando de lado el hecho de que pueda tener más experiencia que tú. Las palabras preceptor o mentor pueden ser las que equivalen mejor en español a este papel de enseñanza. Vajrayana. En el Vajrayana el maestro viene en distintas formas y tamaños, incluyendo geshes. Estas personas, que son habitualmente monjes, tienen una extensa educación académica y son expertas en interpretar y exponer las escrituras. Instructores de meditación. Estos maestros proporcionan guía experta para desarrollar y profundizar la práctica. Pueden ser monjes o meramente practicantes laicos experimentados. Gurús. En tibetano, los gurús se conocen como lamas. Estos maestros son a menudo, pero no siempre, monjes. Los gurús o lamas tienen una gran experiencia en la meditación y son reverenciados por sus discípulos como la encarnación de las cualidades iluminadas de la sabiduría y la compasión. Cuando tomas a un maestro como tu gurú, generalmente estás haciendo un compromiso para toda la vida. Esperemos que a tu pareja no le entren celos. Aunque puedes alterar o romper tu compromiso, se cree que desarrollar cierta hostilidad hacia tu gurú tiene graves consecuencias kármicas negativas. Zen. En el Zen, los practicantes consideran al maestro, en japonés Roshi o en coreano Sunim, como alguien que tiene considerable poder y autoridad espirituales. Al igual que el gurú, los discípulos consideran que el maestro es un iluminado, con la capacidad de despertar realizaciones similares en sus discípulos por medio de palabras, gestos y actitudes.
El estudio personal cercano con un maestro zen es un componente esencial de la práctica y el aprendizaje zen. El zen tiene también sus instructores de meditación y profesores ayudantes, pero detrás de todos ellos está siempre la presencia espiritual del maestro. Generalmente, el maestro que escojas dependerá de la tradición que te llame la atención, pero a veces el proceso funciona al contrario. Tú te sientes atraído primero por un maestro a través de sus libros o sus charlas, y después adoptas la tradición que él o ella representa. Un antiguo dicho indio lo señala: cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. No tienes que apresurarte a encontrar a tu maestro. Como sugiere el dicho, encontrar al maestro correcto puede depender más de la sinceridad de tu práctica que de las circunstancias externas. Confía en tu intuición y en tu sentido de la oportunidad. En muchas tradiciones, establecer una relación con un maestro particular precede o acompaña al compromiso formal con la práctica budista. Un comentario más como advertencia. Asegúrate de analizar cuidadosamente a tu posible maestro antes de convertirte oficialmente en su discípulo. Hazle preguntas, investiga un poco y pasa tanto tiempo como sea posible con él. En los últimos años, varios maestros budistas en Occidente, tanto occidentales como asiáticos, han hecho gala de conductas poco éticas que han tenido consecuencias perjudiciales para sus estudiantes y sus comunidades. Como en todas las interacciones humanas, no renuncies a tu buen juicio y discernimiento. Analiza al gurú. Un dicho tibetano señala que uno no debería escoger a un gurú de la misma forma indiscriminada que un perro hambriento se abalanza sobre cualquier trozo de carne que encuentre. Confiar tu guía espiritual a alguien es un asunto muy serio y exige un cuidado especial. Cuando el gran practicante indio Atisha llegó a la tierra lejana donde vivía el gurú que le había marcado el destino, no fue hacia el gurú inmediatamente a solicitarle instrucción. En vez de ello, pasó un tiempo viviendo entre los discípulos del gurú. Tratar con esas personas le dio a Atisha una oportunidad de observar qué clase de trato tenía el maestro con sus estudiantes y, por lo tanto, qué clase de persona era el maestro, antes de establecer un compromiso formal con él. Otra historia, probablemente mítica, se refiere a un hombre que se dirigió a un famoso maestro y le dijo: «He estado observándote detenidamente durante 12 años y veo que tienes todas las cualidades de un maestro espiritual adecuado. Ahora estoy listo para aceptarte como mi gurú». El maestro replicó entonces: «Pero primero tengo que observarte yo a ti durante 12 años para ver si tienes todas las cualidades de un discípulo adecuado». Cuando algunos budistas occidentales le han pedido orientación sobre este asunto, Su Santidad el Dalai Lama ha animado repetidamente a los posibles estudiantes a tomarse tiempo para evaluar a un maestro, usando la investigación, la razón y la experiencia personales antes de confiarle su bienestar espiritual. En particular, advierte a los estudiantes contra los peligros de caer presa del carisma, el engaño, la estrechez de miras o el exotismo. Aunque puede que no sean necesarios 12 años, él aconseja que puede ser una idea excelente esperar 2 o 3 años. Convertirse formalmente en budista. No necesitas declararte budista para disfrutar y beneficiarte de la práctica y las enseñanzas budistas. Algunas tradiciones incluso reservan la iniciación formal para las personas que escogen la vida monástica y simplemente piden a los laicos que observen unos cuantos preceptos básicos. Convertirse en budista, sin embargo,
Es un paso que puede tener profunda significación personal porque consolida tu compromiso con un maestro o una tradición y le da energía a tu práctica. Por esta razón, muchas personas consideran la posibilidad de dar este significativo paso en un momento u otro de su implicación con el budismo. Centrarse en la importancia de la renuncia. Muchas personas asocian la renuncia con desprenderse de las posesiones y de las relaciones materiales y seguir una vida de desapego y retiro. Pero la verdadera renuncia es un movimiento o gesto interno, más que externo, aunque puede expresarse ciertamente en una acción. En muchas tradiciones, hacerse budista implica el reconocimiento fundamental de que la existencia samsárica, el mundo de obtener y gastar, esforzarse y lograr, amar y odiar, no proporciona la suprema satisfacción o seguridad. En otras palabras, cuando te comprometes con el budismo como una vía, no renuncias a tu familia o a tu posesión, ni siquiera a tu profesión. Renuncias al punto de vista convencional de que puedes encontrar la verdadera felicidad en las preocupaciones mundanas. Renuncias al mensaje implacable de la sociedad de consumo de que el próximo coche o casa o vacaciones o logro te liberará de tu insatisfacción y te traerá la felicidad que buscas tan desesperadamente. En vez de ello, adoptas el punto de vista radical de que puedes lograr una paz y felicidad duraderas solo limpiando tu mente y tu corazón de creencias y emociones negativas, penetrando en la verdad de la realidad, abriéndote a tu estado despierto y a tu alegría inherentes y experimentando lo que Buda llamó el corazón seguro de la liberación. Refugiarse en las tres joyas. El mismo giro de 180 grados de la consciencia necesario para volverse formalmente budista está en el corazón de muchas de las grandes tradiciones religiosas del mundo. Por ejemplo, Jesús pedía a sus discípulos que renunciaran a las preocupaciones mundanas y que lo siguieran. Y muchas iglesias cristianas aún exigen que sus miembros reconozcan a Jesús como su única salvación. En el budismo, este giro, metanoia, literalmente cambio de conciencia, toma a menudo la forma de refugiarse en las tres joyas o tres tesoros: el Buda, el Dharma y la Sangha. En muchos países asiáticos tradicionales, refugiarse es lo que te define a ti como budista. Y los laicos recitan los votos de refugio cada vez que visitan un monasterio o reciben enseñanzas de Dharma. Para los practicantes laicos occidentales, la ceremonia del refugio se ha convertido en una especie de iniciación en muchas tradiciones, con un significado de gran alcance. Aunque puede implicar sencillamente la repetición de una plegaria o un canto, refugiarse implica que tú te vuelves hacia Buda, el Dharma y la Sangha como tu fuente de guía y de apoyo espirituales. Cuando te encuentras con la insatisfacción y con el sufrimiento, no supones inmediatamente que podrás superarlos ganando más dinero o tomando el antidepresivo adecuado o consiguiendo un trabajo mejor, aunque estas cosas puedan ser útiles hasta cierto punto. En vez de ello, reflexionas sobre el ejemplo del Maestro Iluminado, Buda, que descubrió la vía hacia una vida libre de sufrimiento. Encuentras un sabio consejo en sus enseñanzas, conocidas como el Dharma, y buscas apoyo en otros que comparten una orientación similar, la Sangha o comunidad. Muchos budistas repiten sus votos de refugio diariamente para recordarse su compromiso con las tres joyas. Cuando te refugias, puede parecer que estás confiando en fuerzas fuera de ti mismo para tu paz de mente. Pero la comprensión más profunda proporcionada por muchos grandes maestros y profesores sugiere que las tres joyas se encuentran en último término dentro de ti,
en la cualidad despierta y la compasión inherentes de tu mente y tu corazón, que son idénticos a los de Buda. Recibir los preceptos. Además de refugiarse, comprometerse a seguir ciertos preceptos o líneas de conducta éticos significa un paso importante en la vida de un budista. En las diferentes tradiciones se enfatizan el refugio o los preceptos, pero en el fondo todas coinciden en que tanto refugiarse como comprometerse con ciertos preceptos marca la entrada de alguien en la comunidad budista. Si practicas el budismo Vajrayana, por ejemplo, generalmente formalizas tu compromiso tomando refugio y más tarde tomando lo que se llama los votos del Bodhisattva, en los que prometes poner el bienestar de los demás por delante del tuyo. Cuando te refugias, generalmente recibes un nombre budista para señalar tu nueva vida como budista. En la tradición Zen, por el contrario, tú das fe de tu compromiso a través de una ceremonia en la que aceptas seguir 13 preceptos y, como en la tradición vajrayana, recibes un nombre nuevo. Los 13 preceptos Zen incluyen los 10 preceptos solemnes: no matar, no robar, no practicar conductas sexuales inadecuadas, no mentir, no consumir alimento o bebida que puedan intoxicar el cuerpo o el espíritu, no hablar de los errores y las faltas de los demás, no ensalzarse uno mismo ni culpar a los demás, no ser tacaño, no dejarse llevar por la ira y no profanar las 3 joyas del refugio. La ceremonia de los preceptos completos Zen incluye también los 3 preceptos puros, así como los 3 refugios del Buda, el Dharma y la Sangha. Los preceptos puros son no producir el mal, practicar el bien y hacer real el bien para los demás. Es bastante curioso que la ceremonia del refugio Vajrayana incluya un compromiso de actuar éticamente y que la ceremonia Zen de los preceptos incluya los votos del refugio. En la ceremonia Theravada para convertirse en upasika, practicante laico comprometido, como se practica en ciertas comunidades en Occidente, los participantes piden recibir tanto los votos de refugio como los preceptos. En el budismo, el refugio y los preceptos trabajan codo con codo y se refuerzan mutuamente. En ciertas tradiciones budistas, incluida la Theravada, se espera de los laicos que sigan una lista abreviada de preceptos, generalmente los 5 primeros de los 10 que hemos enumerado respecto a la tradición Zen. Pero los monjes y monjas se adhieren a un código extenso, el Vinaya, que incluye cientos de regulaciones. Explorar etapas posteriores de la práctica como laico. Aunque algunas tradiciones del budismo creen que convertirse en monje tiende a acelerar su progreso espiritual, todas están de acuerdo en que se puede alcanzar la cumbre de la práctica budista, o sea, la iluminación, te hagas monje o no. En particular, la tradición mahayana ofrece retratos convincentes de laicos que fueron también grandes bodhisattvas y sugiere que tú también puedes seguir sus pasos. Cuando te has convertido en budista al tomar refugio en las 3 joyas y recibir los preceptos, dedicas el resto de tu vida a vivir de acuerdo con estos principios y enseñanzas. No es un compromiso pequeño. En la mayoría de los centros Zen, todo el mundo, tanto los monjes como los laicos, recita al final de la meditación una versión de este verso. Los seres son infinitos. Prometo salvarlos. Los apegos son inagotables. Prometo acabar con ellos. Los dharmas, enseñanzas, son ilimitados. Prometo dominarlos. La vía de Buda es insuperable. Prometo alcanzarla.
Con este tipo de promesas para inspirar tu meditación, sin lugar a dudas tienes preparado el trabajo de tu vida. Al poner la vista en metas elevadas como la compasión, la entrega, la ecuanimidad y, en último término, la iluminación completa, te comprometes a una vida de práctica y desarrollo espirituales. Por supuesto, puedes romper tu compromiso con el budismo en cualquier momento, sin temer ningún tipo de repercusiones kármicas, excepto las que puedan resonar en tu mente y tu corazón. En el Vajrayana, sin embargo, después de que te comprometas profundamente con un maestro, abandonar tus votos se vuelve un poco más complicado. De hecho, en el sureste asiático es costumbre, y se considera espiritualmente beneficioso, que los laicos y a veces los niños se afeiten la cabeza y se conviertan en monjes durante unos cuantos días. Después de practicar en la comunidad monástica brevemente, devuelven sus mantos y regresan a su vida cotidiana, marcados indeleblemente por su bonita experiencia. Entrar en la vía monástica. En muchas de las grandes tradiciones religiosas del mundo, el monje o la monja aparece como la encarnación del ideal espiritual, el que ha renunciado a todos los placeres mundanos y dedicado su vida a la búsqueda más elevada. Aunque el budismo reconoce el mérito de la práctica laica, tradicionalmente ha dado el más alto valor a los actos de afeitarse la cabeza, tomar todos los votos monásticos y entrar en una comunidad monástica. La gente se siente atraída a la práctica monástica por las mismas razones por las que primero se siente atraída hacia el budismo. El deseo de eliminar el sufrimiento, de beneficiar a otros seres y de alcanzar la suprema claridad y paz. Añade a esta mezcla cierto desagrado por la vida mundana convencional o un aborrecimiento total, y tienes un buen ambiente para el impulso monástico. Renunciar al mundo. En japonés, la palabra para la ordenación monástica significa literalmente dejar la casa. Quizá porque muchos monjes y monjas solían entrar en el monasterio o claustro siendo jóvenes, directamente desde la casa de su familia. En la tradición Theravada, el término equivalente es ponerse en marcha. Pero la frase dejar la casa tiene un significado más profundo. Se deja atrás la comodidad y la familiaridad de la familia y de los amigos, y se entra en un mundo completamente nuevo donde las viejas reglas ya no tienen vigencia. Tú expresas externamente tu renuncia interna cortándote el pelo, una señal de belleza y orgullo personal, renunciando a tu ropa favorita y despojándote de tus posesiones más preciadas. En esencia, te despojas de los signos de tu individualidad y te mezclas con el colectivo de los monjes, donde todo el mundo lleva la misma ropa, el mismo corte de pelo, duerme en el mismo fino colchón y come el mismo arroz y las mismas verduras día tras día. En la época de Buda y en las tradiciones que continuaron adhiriéndose al código monástico pleno, el Vinaya, los monjes y las monjas tenían prohibido gastar o pedir dinero, y solo les permitían disponer de unas pocas posesiones sencillas, que incluían cosas como varios mantos, un cuenco, una navaja de afeitar y una sombrilla para protegerse del sol. Hacían voto de celibato, comían solo una vez, antes del mediodía, y recibían la comida de los laicos pidiendo limosna o por las ofrendas que llevaban al monasterio. El sentido de estas regulaciones no era causar dificultades o sufrimiento. De hecho, el enfoque de Buda se conocía como la vía del medio entre el ascetismo, serias restricciones de las comodidades de la vida y el materialismo. El objetivo era más bien simplificar la vida y liberar a los monjes para que dedicaran su vida a practicar y a enseñar.
Estas regulaciones, que todavía sigue la tradición Theravada del sureste asiático, se han adaptado algo entre otras tradiciones como el Zen y el Vajrayana. Por ejemplo, en Japón, hogar de la tradición Zen, el sacerdote, que se entrena durante meses o años y después regresa a su templo de origen para casarse, levantar a una familia y servir a la comunidad laica, ha reemplazado en gran medida al monje. En el budismo tibetano, algunos linajes enfatizan el monacato pleno, aunque no son tan rigurosos en su interpretación del código monástico como sus homólogos Theravada. Pero otros animan a los buscadores sinceros a combinar la vida matrimonial y la práctica espiritual. Ordenarse como monje o monja. La ceremonia de ordenación como monje o monja es una ocasión solemne y propicia, que se remonta a 2500 años atrás y que señala la entrada del participante en una orden. En Occidente, la ordenación se produce generalmente como la culminación de años de práctica como laico, aunque algunas personas salen a toda velocidad como en una carrera de caballos hacia el monasterio. Si deseas recibir la ordenación, primero debes pedir permiso a un monje antiguo, normalmente tu maestro espiritual. Después obtienes los hábitos necesarios, te afeitas la cabeza. En algunas tradiciones se conserva un mechón que será cortado durante la ceremonia y pones en orden tu vida. Durante la ceremonia recitas los votos del refugio y recibes el número apropiado de preceptos, dependiendo del nivel de tu ordenación y de la tradición que sigas. Por ejemplo, en la tradición Zen hay 16 preceptos, incluyendo los 3 refugios, 35 votos para la monja novicia en la tradición Vajrayana y 227 votos para el monje completamente ordenado en la tradición Theravada, por nombrar solo unos pocos. Después de refugiarte y de recibir los preceptos, recibes un nombre nuevo, que al traducirse al español expresa a menudo algún aspecto de la senda budista, como amor sin mancha, mente pura de la paciencia, portador de las enseñanzas, etc. En ese momento pasas de un mundo a otro y comienza tu vida monástica. Dedicar la vida al Dharma. Cuando entras en un monasterio budista, seguramente estás deseoso de dedicar todo tu tiempo y energía a la práctica, a la enseñanza y a la realización del Dharma. Para lograr tus metas, te levantas temprano todos los días y sigues una rutina que consiste exclusivamente en meditación, recitación, ritual, estudio, enseñanza y trabajo. Puedes tener contacto limitado con el mundo exterior. Generalmente los monasterios están más abiertos a los practicantes laicos en ciertas épocas del año que en otras. Pero principalmente debes dirigir tu atención hacia el interior, hacia los asuntos espirituales. Tanto en su estructura como en su propósito, los monasterios budistas se parecen a sus homólogos cristianos. Los monjes budistas occidentales se han interesado incluso en las reglas de San Benito, el código oficial que ha gobernado los monasterios católicos y anglicanos durante siglos. Ya se trate de acercarse a Dios o de experimentar la iluminación, los monasterios de todo el mundo juegan un papel asombrosamente parecido. Son lugares donde los hombres y las mujeres se dedican sin reservas a la verdad. El significado del hábito budista. Quizá la señal más distintiva del monje budista sea la tela que tradicionalmente lleva sobre el hombro izquierdo. En la época de Buda, los monjes la llevaban sobre una sencilla prenda que iba en la cintura, o sarong, un atuendo en absoluto lujoso, pero tampoco insignificante, especialmente en un país donde los ascetas aún andan desnudos.
A los monjes se les permitía tener 3 hábitos, que a menudo confeccionaban uniendo harapos y que teñían de un color uniforme, generalmente azafrán o naranja claro. Cuando el budismo viajó por la ruta de la seda hacia el Tíbet y China, el hábito viajó con él. Pero en esos climas más fríos, los monjes requerían capas de vestido adicionales que adaptaron de los estilos tradicionales. Los colores de los hábitos también cambiaron, del azafrán de la India al granate del Tíbet y a los cafés oscuros y negros de China y Japón. Pero la práctica tradicional de arropar el hombro izquierdo con una pieza separada de tela, dejando libre el brazo derecho, se ha conservado en la mayoría de las tradiciones budistas. En algunos países, en ocasiones informales, los monjes reemplazan la tela completa por una versión más pequeña que llevan colgada del cuello y sobre el pecho como un babero. Además de ser práctico, en algunos países el hábito tiene varios usos, como manta, alfombra, prenda para cubrir la cabeza y cortavientos. El hábito tiene un profundo significado espiritual. Representa el acto de renunciar al mundo y de dedicar la vida al Dharma. Algunas tradiciones consideran el hábito un objeto de reflexión e incluso de veneración, como revela el siguiente verso zen, que los monjes recitan por la mañana mientras se ponen el hábito. Vasto es el hábito de la liberación, un campo sin forma de benevolencia. Me visto con las enseñanzas del Buda, salvando a todos los seres sensibles conscientes. Las mujeres en el budismo. Como muchas religiones, tanto orientales como occidentales, tradicionalmente el budismo ha fracasado en darles a las mujeres un estatus de igualdad frente a los hombres. Aunque Buda fue explícito en tratar a los hombres y a las mujeres por igual, dejando claro que las mujeres tienen la misma capacidad para la iluminación que los hombres y creando una orden monástica femenina equivalente a la masculina, sus seguidores a lo largo de los siglos no han tenido siempre una mente tan abierta. En vez de ello, han seguido más o menos las actitudes de sus culturas y han considerado a las mujeres tradicionalmente como inferiores y serviles. La ordenación monástica completa para las mujeres se terminó en India y Sri Lanka hace unos 1000 años y nunca fue trasladada al sureste asiático. Aunque ha sobrevivido en ciertos países de tradición mahayana, de forma más notable en China, la ordenación completa tiene que ser revivida todavía en Occidente. En su lugar, en la tradición Theravada, las mujeres que quieren convertirse en monjas reciben 10 preceptos, así como otras numerosas regulaciones más informales. Otras tradiciones budistas, incluyendo el Zen y el Vajrayana, también tienen sus monjas, pero ellas están sometidas a los monjes. Los registros históricos muestran que ciertas monjas, a pesar del sexismo rampante de su época, se convirtieron en yogis y maestras consumadas. Sin embargo, en las últimas décadas, las mujeres budistas occidentales han criticado fuertemente este sexismo institucional y han exigido a sus maestros y a sus comunidades que reconozcan su plena igualdad. El resultado ha sido el rápido resurgimiento de las mujeres como practicantes, eruditas y maestras poderosas. En la tradición Zen, a las mujeres en Occidente se les ha dado generalmente la misma ordenación que a los hombres como sacerdotes Zen, y parece que hoy en día hay tantas mujeres lamas como hombres en el Vajrayana occidental. Claramente, los budistas occidentales, como sus ancestros orientales, están adaptándose a la cultura de su tiempo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.